Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos iniciando un año nuevo y con él la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Les recuerdo que en este canal ya hay un resumen de este libro y ahora lo estamos leyendo completo. Espero que estos pocos videos que han escuchado los haya enganchado para continuar con esta lectura, que igual que la biografía de Rockefeller y el libro de El Quijote, son lecturas largas. Seguimos leyendo el capítulo número 1 que se llama Los caprichos del destino y el día de hoy lo vamos a terminar. Tras el nacimiento de su hijo, volvieron a ellas con mucho agrado. Jenny recordaba, vivíamos en un torbellino de placeres y de fiebre, asistía a muchos bailes absolutamente maravillosos, que se prolongaban hasta las 5 de la mañana. Su hijo Winston escribió que sus padres llevaban una existencia alegre, gastando más de lo que sus ingresos justificaban. Como tenían una excelente cocinera francesa, recibían sin discernimiento. El príncipe de Gales, que desde el comienzo había dado muestras de gran gentileza hacia ellos, algunas veces venía a cenar a casa. Es un hecho. Su Alteza Real Albert Edward de Saxe-Coburg, futuro Eduardo VII, organizó una pequeña corte de noctámbulos bien nacidos, el Círculo de Marlborough House, cuyos pilares principales eran Lord Beresford, Lord Carrington, el duque de Sutherland, el conde de Aylesford y, por supuesto, Lord Randolph Churchill. Las principales actividades de este círculo principesco: recepciones, bailes, carreras de caballos, juegos de azar y cacería con perros y caballos. En sus primeros años de vida, el pequeño Winston solo percibió los destellos de estas costumbres mundanas, que sin embargo ocultaban algunas realidades más sórdidas. Una era el abuso del alcohol, para nada insignificante. Era la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. La bebida no solo fue la calamidad de las clases trabajadoras. Desde los años de escolaridad, los hijos de la aristocracia organizaban interminables bacanales y la edad no hacía otra cosa que mejorar su rendimiento, siempre que su organismo no los traicionara prematuramente. Los Marlborough pagaron un tributo bien pesado por esta práctica desastrosa. Desde William, marqués de Blandford, nieto del primer duque de Marlborough, que murió a los 23 años sin dejar de estar borracho, hasta Randolph, hijo menor del séptimo duque, que fue arrestado a los 20 años por ebriedad y malos tratos. Hay exactamente un siglo y medio de alcoholismo mundano y de libaciones devastadoras. Estas costumbres frívolas implicaban otro aspecto también trivial, pero cuyas consecuencias eran aún más pesadas: las múltiples relaciones extraconyugales de los interesados. Dudamos en llamarlas asuntos del corazón, porque el corazón parece haber tenido un lugar muy reducido. Que los jóvenes aristócratas participaran en orgías iniciáticas no era otra cosa, desde luego, que la continuación de una tradición que se remontaba al siglo X e inclusive a los tiempos de la ocupación romana. Es fácil imaginar que las jóvenes de buenas familias se hayan alejado de estas prácticas hasta contraer matrimonio, pero una vez casadas, en general con hombres mucho mayores que ellas, con los que se aburrían mortalmente, estas damas se dedicaban con empeño a recuperar el tiempo perdido. Que los nobles lores tuvieran amantes además de la legítima esposa era algo que no escandalizaba a nadie, ni siquiera en la severa época victoriana, tanto menos cuanto que el ejemplo venía desde arriba. El príncipe de Gales era un libertino en el grado máximo, rodeado de un círculo cerrado, aunque desmesuradamente amplio, de damas del mejor mundo, que iban pasando por su cama sin que su esposa, la princesa Alexandra, dijera gran cosa al respecto. En todo esto había una sola concesión a la época victoriana. Fuera del círculo de iniciados se mantenía la mayor de las discreciones. En la alta sociedad de la antigua colonia del otro lado del Atlántico encontramos los mismos apetitos, siempre restando los títulos de nobleza y la discreción. El padre de Jenny, Leonard Jerome, era su mejor ejemplo, inmensamente generoso en cualquier aspecto. Le encantaban las cantantes de ópera, tenía incontables amantes y algunos hijos ilegítimos. Su esposa Clara se ofuscaba tan poco como la princesa Alexandra. Es verdad que la misma Clara estaba muy lejos de llevar una vida monacal. Durante su estadía en París, su lista de amantes se leía como un resumen de Gotha europeo. Por supuesto que estas prácticas deportivas estaban prohibidas para su hija Jenny antes de su matrimonio y después, y bueno, siguió el ejemplo de sus padres y de su esposo. Justamente con el esposo empezaron a aparecer los graves inconvenientes de este frenesí
de actividad sexual. Lord Randolph contrajo sífilis en una relación mundana, semimundana o puramente proletaria algunos meses antes del casamiento. El único que podía contestar sería él, y ni siquiera. Pero en esa época todavía no existía ningún remedio eficaz para las enfermedades venéreas y todo iba a terminar muy mal. Otro asunto de alcoba con pesadas consecuencias fue el del hermano mayor de Randolph, el muy erudito, talentoso y glotón George Marqués de Blandford, casado desde hacía 6 años con Lady Alberta, hija del duque de Abercorn. Blandford se convirtió en amante de una linda francesa, casada a su vez con el conde de Aylesford, Sporting Joe para los íntimos, algo de todos los días, dadas las costumbres de la época, de no haber sido por el único error imperdonable en esta clase de historias que cometió Blandford no fue discreto, y el marido de la francesa se enteró. Ahora bien, el conde de Aylesford era uno de los miembros más notables del círculo de Marlborough House y por consiguiente un íntimo del príncipe de Gales, quien lo apoyó cuando amenazó con iniciar un trámite de divorcio contra la esposa ligera de cascos. Ahí fue cuando intervino Randolph Churchill, que, en apoyo de su hermano George, cuyo nombre quedaría ensuciado por la acción judicial, recurrió a la princesa Alexandra. ¿Podría interceder ante su augusto esposo para que moderara los arranques judiciales de su viejo acólito, Sporting Joe? Es verdad que Ranfol tenía argumentos de peso, como por ejemplo una serie de cartas apasionadas escritas a Lady Aylesford por el príncipe de Gales, y sí, el heredero del trono, fino conocedor que no se fijaba en detalles, también había sido amante de Lady Aylesford, pero hacerlo saber o incluso insinuarlo consistía en una nueva falta mayor al famoso deber de discreción. La reina Victoria en persona se declaró afectada y el príncipe de Gales escribió a Disraeli que Lord Blandford y Lord Randolph Churchill estaban haciendo correr por su cuenta falsos rumores y que es muy lamentable que no exista una isla desierta en la que estos dos jóvenes gentlemen puedan ser desterrados. Pero nada era imposible para su Alteza, ni siquiera crear una isla desierta, y decretó que a partir de ese momento su puerta quedaría cerrada para ambos hermanos y para todo aquel que siguiera recibiéndolos. Ningún cortesano se permitiría desafiar un edicto de esta naturaleza. Para Randolph y su esposa, tan dependientes de la vida mundana, fue prácticamente una condena a muerte. Algunas personalidades influyentes intentaron apelar la sentencia, empezando por el viejo duque de Marlborough, que se dirigió al príncipe de Gales para pedir por su hijo, pero quien finalmente obtuvo un resultado fue la duquesa, su esposa. Cuando apeló al primer ministro, Disraeli era un zorro viejo, que sabía que su soberano no decidiría nunca que hubiera un malentendido definitivo entre la corona y los duques de Marlborough. Había que tener imaginación y diplomacia, y a Disraeli no le faltaba ninguna de las dos, por lo que escribió esta respuesta a la duquesa: «Mi querida dama, hay una solución. Persuada a su esposo de que acepte el cargo de virrey de Irlanda y de que se lleve a Lord Randolph con él. Esto terminará con todo este asunto. Como recordamos, Lord Marlborough había rechazado 2 años antes la carga penosa y onerosa de ser virrey de Irlanda, pero ahora era una puerta que permitía una salida honrosa para su hijo predilecto, que se convertiría en su secretario privado en Dublín y que de esta manera escaparía del mortal ostracismo que lo acechaba en Londres. Por esta razón, a mediados de diciembre de 1876, el duque y la duquesa de Marlborough, acompañados del Lord y Lady Randolph Churchill y de un niño de 2 años llamado Winston, se embarcaron en el transatlántico Connaught con destino a Irlanda. Pasaron muchos años antes de que Winston Churchill comprendiera el engranaje complejo de las circunstancias que motivaron esta partida. En ese momento, en todo caso, nadie le prestaba demasiada atención. Nadie, salvo su niñera, Jenny y Randolph Churchill, sabían sin lugar a dudas que sus ocupaciones mundanas les impedirían ocuparse seriamente de su hijo. Además, el hijo de un lord debía necesariamente tener una niñera. Las conveniencias lo exigían. El destino quiso que Lord y Lady Churchill contrataran a una que era excelente, y con eso muchas cosas cambiaron. Se llamaba Miss Everett, un patronímico a la altura de la tarea que la esperaba. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Terminamos el capítulo número 1. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.